La bruja debe morir. ¿De qué modo los cuentos de hadas influyen en los niños? Su autor es Sheldon Cashdan. Capítulo 8. Lujuria, una cola marina. Se dice que había una vez un rey de Valle Peloso cuya hija nunca sonreía. Como no tenía más hijos, el afligido padre hacía todo lo posible por aliviar la melancolía de su hija. Mandó venir a malabaristas, a magos e incluso a un perro bailarín, pero no sirvió de nada. No sabiendo qué otra cosa hacer, el infortunado padre ordenó que se construyera una gran fuente de aceite enfrente de la puerta de palacio. La fuente se colocó de tal manera que todos los súbditos que pasaban cada día cerca del palacio se veían obligados a amontonarse como hormigas para evitar que el aceite los salpicara. Esto hizo que algunos corrieran como liebres y que otros se empujaran y se golpearan entre sí. El rey confiaba en que estas cosas harían reír a su hija, pero fue en vano. Un día, cuando la princesa está en la ventana, ve a una anciana acercarse a la fuente con una jofaina de barro. Mientras llena de aceite la jofaina, un revoltoso paje de la corte le tira una piedra. Yerra el tiro, pero da en la jofaina, que se parte en pedazos y cuyo contenido se esparte por el pavimento. La anciana se encoleriza y llama cabeza de chorlito al muchacho, utilizando calificativos tan dulces como bellaco, chulo e hijo de puta. El muchacho responde a este alud de improperios y le devuelve la amabilidad llamándola un pedo de arpía vieja. La anciana está tan encendida por la insolencia del chico que se lanza hacia él, pero resbala accidentalmente y cae hacia atrás. Su falda vuela hacia la cabeza y deja a la vista lo que en el relato se califica como la chenna bosquerecha, el paisaje peloso. Al contemplar el espectáculo, la princesa estalla en carcajadas. Uno se vería en un apuro si quisiera encontrar hoy alusiones explícitas al sexo en los cuentos de hadas, pero muchos de los cuentos más antiguos estaban llenos de tales alusiones y de encuentros escabrosos. En efecto, el sexo o el incidente de contenido salaz era a menudo el pivote sobre el que giraba la trama. Una temprana versión de Caperucita Roja describe los esfuerzos del lobo para atraer a Caperucita a la cama. El relato comienza con el lobo diciendo a su inocente visitante: «Desnúdate y métete conmigo en la cama». Cuando ella pregunta dónde debe poner su delantal, el lobo responde: «Arrójalo al fuego porque ya no lo necesitarás». La niña recibe la misma respuesta con cada una de las prendas que se quita: corpiño, falda, enaguas y medias. Y así lleva a cabo para el lobo lo que en esencia es un striptease. En una de las versiones de El Príncipe Rana, la rana brinca a la cama de la princesa y durante 3 meses duerme con ella antes de revelar su verdadera identidad. En La princesa que no sabía reír de Basile, la princesa no tiene que esperar tanto para descubrir la identidad de la anciana. Solo algunos momentos transcurren antes de averiguar que es una bruja. Humillada por la princesa, quien no solo vio sus partes íntimas, sino que además se rió de ella, la bruja condena a la princesa a una vida de celibato. «Vete», le dice, «nunca verás la cama de un marido a menos que cojas la mano del príncipe Tadeo». «¿Quién es el príncipe Tadeo?», preguntó desconcertada la princesa a la bruja. «¿Y dónde puedo encontrarlo?». La bruja contestó: «Es una criatura maravillosa que fue maldecida por un hada. Murió y fue enterrado fuera de los muros de la ciudad de Camporotondo.
Sobre su lápida sepulcral hay grabada una inscripción: la mujer que en 3 días sea capaz de llenar con lágrimas la vasija de barro que cuelga del garfio, devolverá al príncipe la vida y la fuerza y se casará con él. La bruja continuó diciendo: pero es imposible para 2 ojos humanos llorar tanto como para llenar en 3 días una vasija de barro. Te he lanzado esta maldición en venganza por el daño que me has hecho. Y diciendo esto, la anciana continuó su camino. La princesa podría, desde luego, permanecer en el palacio de su padre y gozar de una vida de ocio, pero sabe que se le negaría la más fundamental de las necesidades humanas: compañía y satisfacción sexual. La teoría del yo reconoce la importancia de las relaciones íntimas y sostiene que son la clave de la realización personal. Sin relaciones satisfactorias, la vida está tan vacía como la vasija de barro que cuelga al lado de la tumba del príncipe. La princesa vaga durante años hasta que finalmente llega a la ciudad de Camporotondo, donde encuentra el sarcófago de mármol que describió la bruja. Descuelga la vasija de barro que pende de un garfio próximo y comienza a llenarla con sus lágrimas. Durante días vierte ríos de lágrimas hasta que apenas faltan 2 pulgadas para que la vasija esté llena. Entonces, afligida por la ordalía y cansada de tanto llorar, cae en un profundo sueño. Mientras dormía, pasó cerca de la tumba una esclava que conocía bien lo que decía la inscripción. Al ver que la vasija estaba casi llena, acercó sus ojos a él y lo llenó hasta el borde. Aún no había terminado de llenarlo cuando el príncipe despertó. La rodeó con sus brazos, la condujo a su palacio y la tomó por esposa. La princesa despertó y encontró que la tumba estaba vacía y que la vasija había desaparecido. Desesperada, fue a la ciudad, donde se enteró de la boda del príncipe. Imaginando lo que había pasado, tomó, para consolarse, una casa frente al palacio del príncipe, desde la que al menos podía contemplar a su amado. El resto de la historia describe que la princesa introduce de tapadillo en el palacio del príncipe una muñeca mágica que impulsa a su dueño a solicitar que le refieran cuentos de hadas. La esclava, que está encinta, se convierte en la dueña de la muñeca y amenaza con eliminar a su hijo nonato si su marido no le provee constantemente de cuentos de hadas. Temiendo que su mujer cumpla la amenaza, el príncipe hace venir del centro de la ciudad a 10 mujeres relatoras de cuentos y ordena a cada una de ellas que, a la manera de Sherazade, cuente 5 historias para satisfacer a su esposa. La última relatora del grupo es la princesa, que, disfrazada, refiere el encuentro fatídico de una princesa con una bruja que se exhibe accidentalmente, la consiguiente maldición y el fraude que una esclava lleva a cabo en la tumba de un príncipe. La esposa del príncipe intenta callar a la princesa, pero él le ordena que acabe el cuento. Cuando termina la historia, el príncipe cae en la cuenta de lo que ha sucedido y obliga a la esclava a confesar su diabólico acto. Al escuchar la confesión, el príncipe ordena quemar viva a la esclava y de este modo pone un final a la traición y al cuento de Basile. Como la pastora de ocas, la princesa, que no sabía reír, trata de la usurpación por una impostora de la condición de una princesa inocente. Pero la intriga resulta directamente de un incidente salaz: la exhibición de los genitales de una bruja. La naturaleza escabrosa de la trama se advierte ya en la primera línea del relato, en la que Basile indica al lector que el padre de la malhumorada princesa es el rey de Vallepeloso. En un escenario así, no es difícil imaginar la clase de acontecimientos que tendrán lugar. La princesa que no sabía reír no es un cuento para niños porque presenta el voyerismo y contiene referencias explícitas al aborto. Tampoco lo es
Los tres deseos, un cuento de hadas cuya versión original casi nunca aparece en los libros de cuentos infantiles. En la versión para niños, a una pareja se le conceden tres deseos. Impulsivamente, la mujer pide en primer lugar una gran cantidad de salchichas. El marido, enojado con la mujer por desperdiciar una de las peticiones, desea que una de las salchichas quede adherida para siempre a la punta de la nariz de su mujer, pero inmediatamente se arrepiente de lo que ha hecho y utiliza el tercer y último deseo para pedir que la salchicha se desprenda de la nariz. En la versión para adultos, cuyos orígenes se han encontrado en un cuento de hadas persa, también a la pareja se le conceden tres deseos. La mujer, que tiene evidentemente segundas intenciones, desea que aumente el tamaño del órgano sexual de su marido, quien, según ella, sería más feliz si estuviera mejor dotado. Sin embargo, el pene del marido crece tanto que el peso le abruma y casi le impide moverse. El marido utiliza entonces el segundo deseo para encoger el pene, pero queda tan pequeño que es prácticamente invisible. El tercer deseo restituye el órgano encogido a su tamaño original. Uno se pregunta si los cuentos de hadas habrían sufrido tantas alteraciones si hubieran tenido que adaptarse a la atmósfera sexual de hoy. En un mundo donde las hazañas sexuales de las estrellas de cine y de los líderes políticos desfilan día tras día ante los espectadores de televisión y donde a los niños se les instruye explícitamente en tocamientos apropiados e inapropiados, el material que fue considerado indecente hace centenares de años probablemente hoy sería conceptuado soso. Sin embargo, cuando los cuentos de hadas se convirtieron en literatura infantil, los editores se inquietaron por aquellos que podrían herir la susceptibilidad de los más pequeños. A medida que los cuentos de hadas se convertían en una parte de la literatura infantil, los cuentos obscenos eran atenuados o excluidos de los libros para niños. El príncipe cerdo, una historia que trata del intento de una madre por encontrar una esposa para su hijo, nacido con cuerpo de cerdo, fue suprimido de los libros infantiles a causa de su trasfondo lascivo. Al parecer, los editores estaban convencidos de que los padres sentirían repugnancia por una historia en la que un cerdo introduce reiteradamente sus patas en el pecho de las jóvenes doncellas que lo encuentran sexualmente repulsivo. Pero aunque el sexo sea un componente esencial en algunos cuentos para niños, estas historias no tratan tanto de la sexualidad per se como de la sexualidad prematura, del sexo antes de tiempo. Un primer ejemplo es Rapunzel. Érase una vez un hombre que vivía con su mujer, quien desde mucho tiempo atrás deseaba en vano tener una hija. En la parte trasera de su casa había una ventanita que daba a un hermoso jardín, repleto de las más escogidas hortalizas y de las flores más bellas. El jardín estaba cercado por un muro alto y nadie se aventuraba a entrar en él porque pertenecía a una bruja muy poderosa de quien todo el mundo tenía miedo. Un día estaba la mujer sentada junto a la ventana y vio en el jardín una cama del más delicado ruiponce. Parecía tan fresco que ella empezó a sentir un gran anhelo por él. El deseo por el ruiponce creció con el paso de los días, de tal modo que ella languideció y se volvió pálida y triste. El hecho de que a la mujer se le antoje el ruiponce, una verdura europea para ensaladas, sugiere que está embarazada y que el antojo es consecuencia de su delicado estado. En Petrocinella, la versión italiana del cuento, la codiciada verdura es petrocine, la denominación napolitana de perejil, mientras que en Francia, donde perejil es persil, la historia circula con el nombre de persinet.
Perejil o ruiponce. El antojo de la mujer por la verdura es tan compulsivo que le advierte a su marido que o consigue un poco o se muere. El marido, convencido de que perecerá sin duda, escala el muro, roba un poco y se lo da a la mujer, quien se lo come al instante e inmediatamente pide más. Cuando escala el muro por segunda vez, el marido es interpelado por la propietaria del jardín, la bruja. ¿Cómo te atreves a entrar en mi jardín como un ladrón y a robar mi ruiponce? Gritó la bruja mirándolo con ojos coléricos. Tendrás la peor desgracia. Oh, contestó él, sea clemente antes que justa. Lo he hecho solo por necesidad, porque mi mujer vio el ruiponce desde la ventana y quedó presa de un gran antojo. Moriría si no pudiera comer un poco. La bruja replicó. Si es como dices, puedes tomar todo el ruiponce que quieras, pero con una condición. Debéis darme a la niña que venga al mundo. Yo estaré con ella y la cuidaré como una madre. La exigencia de la bruja, recuerdo de la de Rumpelstiltskin, sirve para recordarnos que a pesar de su naturaleza malvada, las brujas tienen deseos maternales. Después de todo, son el otro lado de la madre buena. Por lo tanto, albergan sentimientos maternales. Esto se puede apreciar en la promesa de cuidar y querer a la niña. La cuidaré como una madre, dice al marido. El marido está de acuerdo con el trato, tanto si teme por su vida como si le preocupa que desaparezca su mujer por la falta de Ruiponce, decide prometer a la bruja que le dará a la niña. Cuando al final nace la niña, la bruja la reclama y la llama Rapunzel. Cuando Rapunzel tiene 12 años y está al borde de la pubertad, la bruja la encierra en una torre para salvaguardar su virtud. La torre no tiene escaleras ni puertas, solo una ventanita en lo más alto. Así que cuando la bruja quiere entrar, llama desde abajo. Rapunzel, Rapunzel, deja caer tu cabello. En cuanto oye la voz de su madre, la joven doncella deshace sus trenzas y deja caer la cabellera por la ventana para que la bruja pueda trepar por ella. El ritual se repite año tras año y durante todo este tiempo la bruja es la única persona con quien Rapunzel tiene contacto. Así transcurrieron varios años y sucedió que el hijo de un rey pasó por delante de la torre cuando cabalgaba por el bosque. Al llegar a su lado oyó una voz que cantaba tan dulcemente que se quedó inmóvil y escuchó. Era Rapunzel, que en su soledad trataba de pasar el tiempo con una dulce canción. El príncipe quiso entrar en la torre y buscó una puerta, pero no había ninguna. Entonces volvió a casa cabalgando y todos los días regresaba al bosque y escuchaba la canción. Una vez, cuando estaba debajo de un árbol, vio llegar a la bruja y escuchó que llamaba, Rapunzel, Rapunzel, deja caer tu cabello. Entonces vio que Rapunzel dejaba caer su larga cabellera y que la bruja trepaba por ella. Y dijo para sí, si esta es la escalera, subiré por ella y probaré fortuna. Al día siguiente, en cuanto empezó a anochecer, el príncipe fue a la torre y gritó, «Oh, Rapunzel, Rapunzel, deja caer tu cabello». Y ella dejó caer su cabello y el hijo del rey trepó por él. La curiosidad sexual entra en escena porque por primera vez en su vida Rapunzel ve a un hombre. Aunque al principio está aterrorizada, otra clase de emociones aparecen enseguida. El príncipe y ella se enamoran y se confabulan para reunirse cuando no está la bruja. El príncipe pide a Rapunzel que se fugue con él y ella le da instrucciones para que cada vez que venga a verla traiga una madeja de seda con la que tejer una escalera. Cuando esté terminada, bajaré y me llevarás en tu caballo. Poco se dice sobre lo que pasa durante las visitas del príncipe. Todo lo que se nos cuenta es que los dos deciden verse de noche, porque la bruja
hace las rondas durante el día. Aunque el relato no lo expresa con muchas palabras, es evidente que los dos tienen relaciones sexuales durante las citas. Prueba de ello es que más adelante Rapunzel da a luz a dos bebés, un niño y una niña. A la larga, la bruja se entera de los encuentros clandestinos de la pareja antes incluso de que Rapunzel dé a luz. En la versión infantil de la historia, Rapunzel pregunta a su madre suplente: ¿cómo es que cuando te levanto, tú eres mucho más pesada que el príncipe? El imprudente desliz informa a la bruja de que Rapunzel ha estado encontrándose en secreto con alguien y de que hace algo más que pasar el tiempo inocentemente. En las más tempranas versiones para adultos de Rapunzel, la bruja se entera de las visitas del príncipe cuando advierte que el vientre de Rapunzel es cada vez más voluminoso. Advertido el embarazo por un desliz o por indicios físicos, el descubrimiento de la conducta ilícita de la muchacha encoleriza a la bruja. ¡Oh, pérfida niña!, gritó la bruja. ¿Qué es lo que oigo? Pensé que te había escondido del mundo y me has traicionado. Llena de cólera, agarró a Rapunzel por su hermoso pelo, la abofeteó varias veces con su mano izquierda y luego empuñó con la derecha un par de tijeras y tras los lindos cabellos cayeron al suelo. Como era muy dura de corazón, la bruja tomó a Rapunzel y la llevó a un lugar desierto y vacío, donde la muchacha tuvo que vivir en gran miseria y aflicción. El precio que Rapunzel paga por sus imprudencias nocturnas es la desfiguración y el destierro. No solo pierde su hermoso cabello por desposar al príncipe, también es arrojada de su casa. Como castigo a su temeridad sexual es exiliada a una tierra desértica donde debe sobrevivir el resto de su vida. El príncipe también es castigado por contribuir a la caída en desgracia de Rapunzel. Cuando viene a llevársela, encuentra en su lugar a la bruja, que se burla de él y lanza una maldición. ¡Ajá!, gritó. «Vienes a por tu amada, pero el dulce pájaro ya no está en el nido y ya no canta. Se lo ha comido el gato, que a ti te arrancará los ojos. Has perdido a Rapunzel y no la volverás a ver». La maldición se cumple cuando el príncipe, desesperado, salta de la torre y cae sobre unos arbustos que lo dejan ciego. El cruel castigo tanto del príncipe como de Rapunzel subraya la seriedad con la que los cuentos de hadas tratan el sexo prematuro. No solo Rapunzel es obligada a sobrevivir aislada el resto de sus días, también el príncipe es privado de la vista. No obstante, Rapunzel es un cuento de hadas y, por definición, los cuentos de hadas tienen un final feliz. Por consiguiente, la historia acaba con el príncipe y Rapunzel reunidos de nuevo. Después de vagar ciego durante años, él tropieza por casualidad con su perdido amor en la tierra desértica, donde ella ha estado criando a sus dos gemelos, un niño y una niña. Oyó una voz que creyó reconocer. Le pareció tan familiar que se dirigió hacia ella. Cuando se acercó, Rapunzel reconoció al príncipe y cayó de rodillas y lloró. Y cuando las lágrimas de Rapunzel tocaron los ojos del príncipe, el príncipe vio de nuevo, como antes. Entonces, el príncipe llevó a Rapunzel a su reino, donde fueron recibidos con gran júbilo y allí vivieron felices desde entonces. Lo que podría haber sido un final trágico se transforma en un acontecimiento alegre. El príncipe se reúne con Rapunzel y los niños y recobra la vista milagrosamente. Pero, ¿qué pasa con la bruja? Aunque castiga tanto a Rapunzel como al príncipe por su conducta ilícita, obligándolos a vivir separados y sin saber el uno del otro, ella también sobrevive. ¿Por qué?
porque igual que Baba Yaga no es una bruja de la cabeza a los pies, su decisión de mantener en la torre a Rapunzel no se debe a la malevolencia, sino a la preocupación maternal. Al contrario que la reina diabólica en Blancanieves, que quiere destruir a la heroína, en Rapunzel, la bruja quiere proteger a Rapunzel. Destruir a la bruja equivaldría a destruir las partes del yo que se encargan de salvaguardar el propio bienestar sexual, un tema que explora el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson, buscando el sexo desesperadamente. En el tenebroso y siniestro cuento de Stevenson, un consagrado y respetado médico londinense, el Dr. Henry Jekyll, trata de solucionar el problema de complacer a una parte de sí mismo que la sociedad encuentra repugnante y moralmente censurable. Stevenson nunca lo hace explícito, pero a la luz de la preocupación victoriana por el sexo está claro que los sentimientos libidinosos constituyen el lado pecaminoso de Jekyll. Los conflictivos sentimientos del doctor acerca de su naturaleza sexual reflejan los conflictos que entretejían la sociedad inglesa del siglo XIX. Obligados por la necesidad de mostrarse correctos y de atenerse a los códigos sociales dominantes, muchos victorianos llevaban una doble vida y mantenían en público elevadas pautas morales, mientras en privado satisfacían sus deseos ocultos mediante la fantasía o una conducta clandestina. Jekyll se refiere a la escisión entre su lado virtuoso y su lado pecaminoso como una dualidad primitiva y piensa que éste merece tanta consideración como aquel. Se propone inventar una poción que separe un lado del otro para que los dos puedan coexistir en paz. Si cada uno de ellos pudiera alojarse en una identidad diferente, eliminaríamos todo lo que es insoportable en esta vida. El injusto seguiría su camino liberado de las aspiraciones y remordimientos de su alma gemela, y el justo podría recorrer con paso firme su camino de perfección dedicado a las buenas obras que tanto le deleitan, sin estar expuesto a la deshonra y la penitencia que le impone un mal ajeno a él. El deseo de separar la parte perversa y colocarla en una entidad separada se sitúa muy cerca de los esfuerzos que hace el niño para colocar en la bruja las partes censurables de sí mismo. La diferencia es que Jekyll, como Dorian Gray, abraza las partes malas de sí mismo, mientras que los niños tratan de separarse de su lado pecaminoso. La mala es la bruja, no el niño. La criatura a quien Jekyll da a luz, Edward Hyde, es un bellaco encogido, un ser deforme y de aspecto sucio que Stevenson describe como menos robusto y desarrollado que Jekyll. Tomada de las páginas de un cuento de hadas infantil, la apariencia física de Hyde no es diferente de la de una bruja. Es feo y encorvado, el yo malo del niño transformado en una representación adulta del pecado. No obstante, Jekyll siente cierta afinidad por su criatura, protege a Hyde y lo acepta como una parte intrínseca de su ser, lo que obviamente es. Su reacción al verlo por primera vez en el espejo es un adelanto de la aceptación de su lado oscuro. Y, no obstante, al contemplar aquella horrible imagen en el espejo, no sentí la menor repugnancia, sino que le di la bienvenida. Aquel también era yo. La respuesta de Jekyll a su yo malvado contrasta claramente con la respuesta del niño a la bruja de un cuento de hadas. El niño que reacciona ante la bruja con un impulso de bienvenida es uno poco común. La reacción más habitual es de miedo y de repugnancia. La bruja no es alguien con quien a uno le gustaría pasar mucho tiempo.
Sin embargo, Jekyll está encantado con su otro yo. Pero a medida que pasan los días, el magnífico proyecto de Jekyll comienza a complicarse. Al principio es capaz de regular por medio de la pócima las entradas y salidas de su otro yo, pero un día despierta y se encuentra convertido espontáneamente en Hyde. Cuando esto sucede por segunda vez, Jekyll empieza a temer que Hyde asuma el mando y en un descuido lo expulse, lo cual pondría en peligro la existencia de ambos. Hay que recordar que Dorian Gray comparte el mismo temor respecto a su retrato. Apurado, Jekyll envía a su criado a buscar por todas las farmacias de Londres las sustancias necesarias para obtener una pócima más potente, pero ninguna mezcla funciona. Solo queda una alternativa: destruir a Hyde. En un último acto desesperado, Jekyll bebe el veneno y destruye al diabólico Hyde, y de paso a sí mismo. Tanto el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde como el retrato de Dorian Gray siguen la pauta de desdoblamiento presente en el núcleo de los cuentos de hadas, pero hay una diferencia. En un cuento de hadas, la destrucción de la bruja hace que todos vivan felices a partir de entonces. La muerte de la bruja señala la aniquilación de las tendencias no deseadas, el destierro de todo lo que hay de indeseable en el yo. Una vez que la bruja se ha ido, la historia progresa hacia su inevitable final feliz. No es así en los cuentos de desdoblamiento para adultos. Excepto en contados casos, nadie vive feliz desde entonces. Matar la parte pecaminosa del yo desemboca en su destrucción completa. Esta es la razón por la que en Rapunzel se permite sobrevivir a la bruja. Ella es un personaje complejo que encarna las cualidades buenas y malas. Destruir las malas acabaría también con las buenas. A medida que crecemos comprendemos que ver el mundo en términos de blanco o negro es contraproducente. Si admitimos que es necesario proteger a los niños de un encuentro prematuro con el sexo, resulta temerario organizar un ataque frontal contra él o contra cualquier otro pecado. Este es el mensaje que transmiten los cuentos de desdoblamiento para adultos e historias como Rapunzel, que se basa en la fórmula de los cuentos de hadas tradicionales. Aunque conviene desaprobar las relaciones sexuales precoces, la lujuria infantil, no podemos encerrar a los niños en su habitación para protegerlos de los peligros del sexo. En aquellos cuentos de hadas en los que el héroe o la heroína son mayores y presumiblemente más maduros, se tiende a tratar con más tolerancia la relación con el sexo. Cuando se ha crecido no hay necesidad de emparejar el sexo con el castigo. Por eso no hay bruja en las 12 princesas bailarinas, y por eso las princesas pueden embarcarse en sus aventuras nocturnas sin temor a las consecuencias. Su viaje a través de un lago subterráneo durante el que bailan con 12 bellos príncipes es comprensible. Están preparadas para el amor. Pero, ¿qué pasa con Sirenita? ¿Está preparada? ¿Tan madura para emprender una relación sexual con un hombre? La historia sugiere otra cosa. En La Sirenita de Hans Christian Andersen, la abuela dice a la niña que su vida está en el mar, con los suyos. Advierte a su nieta de que no está preparada para iniciar una relación con un hombre, sobre todo si es mortal. Sin embargo, Sirenita tiene otras ideas. El deseo bajo las olas. La lucha de la heroína de Andersen por elevarse sobre sus orígenes acuáticos, por trascender su naturaleza animal y emprender una relación madura con un hombre, constituye la base de una de las historias más queridas de la literatura infantil. Sin embargo, el relato de Andersen no es técnicamente hablando un cuento de hadas. Por un lado, le falta un final feliz. En duro contraste con otros cuentos de hadas, la heroína perece al final. Además, la bruja del mar
que figura entre las brujas más malévolas de la literatura de los cuentos de hadas, escapa ilesa. Sin embargo, la historia alcanza la condición de cuento de hadas en la versión de Disney. En ella no solo se suministra un final feliz, sino que se sanciona a la bruja con un justo castigo. Y lo más importante, se ofrece un agudo e incisivo retrato de ella. Al hacer esto, aparece con claridad la lucha central en la historia entre el control y la satisfacción sexual. En las profundidades más alejadas del océano, donde jamás han estado los mortales, vivía un rey del mar, que gobernaba un gran reino submarino. Era viudo, de modo que su anciana madre llevaba la casa y cuidaba de sus 6 hijas. De las 6, una era la más bonita. Su piel era blanca y tan delicada como la de una rosa, y sus ojos tan azules como el mar. Pero, como las demás, no tenía piernas ni pies, tenía solo una cola de pez. Delante del palacio del rey había un jardín donde las hijas jugueteaban, y el jardín estaba lleno de cosas exóticas que provenían del naufragio de varios barcos que habían encallado o se habían hundido. Mientras sus hermanas jugaban con todos los objetos que yacían en el jardín, Sirenita estaba prendada de la estatua de un bello joven labrada en el mármol más blanco. Háblame del mundo donde vive gente así, imploraba a su abuela. Quiero saber de barcos, de ciudades, de personas. ¿Podré ver por mí misma el mundo de arriba? Como en la mayoría de los cuentos de hadas, la sirenita empieza con la madre ausente. Pero el lugar de la madre lo ocupa, en vez de la madrastra, la abuela de la heroína, un sustituto maternal que cuida de ella y de sus 5 hermanas. La abuela, una fuerza sabia y protectora, sirve de contrapeso a la bruja, que aparece más tarde en el relato. Como todas las jóvenes, Sirenita está impaciente por aumentar su conocimiento de las cosas del mundo. Quiere saber del joven guapo en cuya imagen se modeló la estatua. Quiere aprender sobre asuntos de los que tiene solo una idea confusa. Quiere saber si ella está incluida en el gran diseño del mundo. Aunque solo tiene 10 años cuando se topa con la estatua, está decidida a viajar al mundo de arriba para emprender una aventura y probar los placeres indecibles. Su abuela le dice que no está lista para aventurarse en un territorio desconocido. La anciana sostiene que hay un momento y un lugar para cada cosa, y que ella aún no está preparada para una implicación romántica. Quizá más tarde Sirenita pueda elevarse por encima del mar y en las noches de luna contemplar desde una roca cómo navegan los barcos que pasan. El mensaje implícito que se dirige a Sirenita y a los pequeños lectores es que, si tienen paciencia, el mundo se mostrará más vasto con el tiempo. Pasan los años y un día la princesa nada hasta la superficie del agua y divisa un gran barco a lo lejos. Se acerca nadando y se asoma a la ventana de un camarote, en el que tiene lugar una animada fiesta por el 16º cumpleaños de un joven príncipe. Mientras contempla el acontecimiento, estalla una terrible tormenta que rompe el mástil, vuelca el barco y arroja a los ocupantes por la borda. La princesa ve que el joven príncipe se hunde y nada hacia él. Manteniendo la cabeza del príncipe fuera del agua, espera a que las olas los conduzcan a la orilla. Mientras los dos flotan en las olas, los sentimientos sexuales de Sirenita también afloran a la superficie. Acaricia el cabello mojado del príncipe y le besa la frente. Imaginó que era como la estatua de mármol de su jardín y lo besó de nuevo. Ella lo deja en la orilla y se hunde nadando en el mar. Desde lejos ve que una joven doncella y su séquito encuentran al príncipe tendido en la arena. El príncipe despierta y equivocadamente piensa que la doncella lo ha rescatado. Sirenita observa con tristeza lo que sucede y luego se zambulle en el agua con dolor. A partir de este momento, Sirenita se obsesiona cada vez más con el príncipe. Ella
Recordaba que su cabeza había descansado en su pecho y con cuánto corazón lo había besado. Cuanto más piensa en él, más se despiertan sus pasiones y más desea ser humana. Son sueños imposibles, le previene su abuela. En tierra su cola sería considerada una deformidad y a los humanos ella les parecería fea. Además es necesario tener dos puntales robustos que ellos llaman piernas para ser bella, le dice la abuela. ¿Se trata solo de que las piernas humanas son más atractivas que una cola de pescado? ¿O hay algo más? Lo hay, y tiene que ver con la sexualidad. Aparte de que permiten a los que las poseen andar de un lado a otro, las piernas desvelan, al separarse, los genitales femeninos. Mientras tenga cola, son prácticamente nulas las posibilidades que tiene Sirenita de atraer al príncipe o a cualquier otro ser humano en estos asuntos. Una cola es un obstáculo a la hora de hacer el amor. Si Sirenita quiere obtener satisfacción sexual y plenitud amorosa, debe hacer algo con la cola. Y aquí entra la bruja. La bruja del mar, una criatura reprobable y despiadada, es una de las más formidables creaciones de Hans Christian Andersen. Residente en una ciénaga submarina y protegida por sierpes marinas en forma de pulpo, vive rodeada de corpulentas serpientes marinas y sapos que se alimentan de los detritos que caen de su boca. Su hogar es tan pavoroso como el de cualquier otra bruja que lo hubiera construido con huesos de marineros náufragos. La bruja del mar de Andersen es nada menos que una versión marina de Baba Yaga, pero sin sus virtudes. Esta es la criatura vil a la que acude Sirenita en busca de ayuda. Sé lo que quieres, dijo la bruja a su visitante. Quieres desembarazarte de tu cola de pez y tener piernas para que el príncipe pueda enamorarse de ti. Soltó una carcajada repugnante y añadió: Te prepararé una pócima que hará desaparecer tu cola y la convertirá en lo que los humanos llaman piernas. Pero cada paso que des será igual que si pisaras afilados cuchillos. Si estás dispuesta a sufrir así, tengo poder para ayudarte. La razón por la que la bruja sabe lo que quiere Sirenita, incluso antes de que la niña tenga la posibilidad de hablar, es que la bruja es la niña. Ella es la parte de la heroína que codicia el fruto prohibido, la manifestación externa del deseo sexual de la niña. Al contrario que la madre buena, la abuela, que aconseja a la niña que espere a estar preparada psicológicamente para gobernar las demandas sexuales, la bruja del mar alienta a la niña a seguir sus deseos libidinosos. Le dice que le dará piernas, pero con un riesgo terrible. Si no consigue el corazón del príncipe, se desvanecerá en la espuma. En otras palabras, morirá. Pero si el príncipe la toma por esposa, se volverá completamente humana y conseguirá un alma inmortal. Estoy decidida, dijo Sirenita, que se había puesto tan pálida como la muerte. Pero debes pagarme mis honorarios, dijo la bruja. Tienes la voz más dulce de cuantas tienen los habitantes de las profundidades y quieres encantar al príncipe con ella. Pero debes entregármela. A cambio de mi poderosa pócima, debo tener la mejor de tus posesiones. Pero si te llevas mi voz, dijo Sirenita, ¿qué me quedará? Tu preciosa figura, replicó la bruja. Ven, saca tu pequeña lengua y déjame cortarla como pago de mis servicios, y tendrás la valiosa pócima. Sea, dijo Sirenita. Y la bruja puso a calentar la caldera para preparar la pócima. Después anudó un amasijo de serpientes y frotó con él la caldera, pinchó su pecho y dejó que la sangre goteara en el recipiente. Cuando estuvo lista la pócima, se la dio a Sirenita. La pócima, que incluye junto a otros ingredientes sangre de la bruja, simboliza el vínculo maternal que une a la bruja con Sirenita. De la misma manera que la sangre en Blancanieves y en la pastora de Ocas realza el nexo de unión entre madre e hija,
La sangre de la bruja del mar, que pronto correrá por el cuerpo de Sirenita, recrea la sangre que la madre transmite a la hija en el interior del útero. Aunque es una fuerza nociva, la madre mala también forma parte de la composición psicológica de Sirenita y del lector. Momentos después de entregar la pócima, la bruja del mar exige su parte del trato. Entonces cortó la lengua de la niña, que ya no pudo hablar ni cantar. El significado de la mutilación señala la íntima relación que existe entre el carácter de la bruja y los deseos sexuales de la sirena. En la tradición popular, la voz de la mujer se asocia habitualmente a la seducción y por lo tanto simboliza los sentimientos libidinosos. En la Odisea, Ulises ordena a sus hombres que se tapen los oídos con cera para que no queden hechizados por el canto de las sirenas. Para defenderse de la naturaleza seductora de la voz femenina, en el judaísmo ortodoxo los hombres tienen prohibido escuchar el canto de las mujeres. Al llevarse la voz de Sirenita, la bruja del mar se apropia de una parte de la sexualidad de la muchacha y la añade a su propio depósito de sexualidad. Al mismo tiempo, la bruja se cerciora de que no se lleva todo el potencial de la muchacha y deja a Sirenita con la suficiente sensualidad residual para la conquista sexual. Cuando la princesa pregunta, si te llevas mi voz, ¿qué me quedará? La bruja contesta, tu preciosa figura. Aunque se la prive de la voz, la princesa puede contar con sus encantos físicos para atraer al príncipe. Poseedora de un par de piernas en las que apoyar su preciosa figura, sale al mundo de arriba. Cuando se levantó el sol, encontró al hermoso príncipe arrodillado ante ella. La cola había desaparecido y en su lugar había un par de las más bellas y blancas piernas que una doncella puede desear. El príncipe le preguntó quién era y cómo había llegado hasta allí, pero ella solo pudo mirarlo fijamente con sus tristes ojos azules porque no podía hablar. El príncipe la tomó de la mano y la llevó al palacio. Cada día que pasaba crecía del modo más entrañable el amor de Sirenita por el príncipe, pero el príncipe quería a Sirenita como se quiere a una niña buena. Por eso, la idea de escogerla para reina nunca pasó por su cabeza. ¿No me quieres más que a nada?, parecían preguntarle los ojos de Sirenita cuando el príncipe la abrazaba y le besaba su preciosa frente. Sí, decía el príncipe, eres lo que más quiero porque tienes el mejor corazón. Me quieres con verdadera devoción y me recuerdas a una joven doncella que vi una vez y que probablemente nunca volveré a ver. Ella me encontró cuando yo estuve a punto de ahogarme y es la única doncella en el mundo a quien puedo amar. Pero tus facciones son como las suyas y casi sustituyes su imagen en mi corazón. Casi, pero no completamente. La respuesta emocional del príncipe a Sirenita es más parecida a la de un hermano que a la de un enamorado. Aunque la llama su expósita y declara que la cuidará, este no es el tipo de afecto que Sirenita tiene en mente. El amor del príncipe es más platónico que sexual. Aunque por supuesto tiene piernas, a Sirenita le falta la madurez y los recursos sociales que podrían atraer a un hombre. Además, sin la lengua no puede siquiera mantener una conversación. La diferencia entre el amor maduro de un hombre y una mujer adultos y los impulsos libidinosos señala el modo en que se representa el sexo en los cuentos de hadas. No es el sexo en sí lo pecaminoso, sino más bien el deseo sexual prematuro. El ansia de Sirenita por las piernas es tan funesto como el de Blancanieves por los encajes. Los deseos que se consideran apropiados en etapas posteriores de la vida son inapropiados en aquellos cuentos de hadas en los que la heroína aún no está preparada psicológicamente para gobernarlos. El mensaje contenido en estas historias es que el simple deseo no es igual que la disponibilidad sexual. Como los pequeños que leen el relato, Sirenita es todavía una niña. El rechazo que obtiene del príncipe, quien prefiere a alguien sexual y emocionalmente maduro, lo subraya.
Mientras Sirenita desolada se mantiene apartada, el príncipe se dirige a su prometida, la mujer que lo encontró en la playa. «¡Fuiste tú!», gritó. «¡Fuiste tú quien me salvó cuando yacía como un cadáver en la orilla!», y estrechó contra su pecho a la ruborizada princesa. Luego se dirigió a Sirenita. «Oh, soy inmensamente feliz. Mi sueño más querido me ha salido al paso. Te alegrarás de mi felicidad porque me quieres bien, más que nadie». Sirenita le besó la mano y sintió que su corazón se partía. Nunca obtendría la mano del príncipe ni conseguiría un alma inmortal. La mañana nupcial le traería la muerte que le había sido profetizada por la bruja del mar. Ahora se puede ver cuán imprudente fue el pacto que cerró la heroína. Olvidándose de toda precaución, ignoró los mensajes positivos que emanaban del interior, el sabio consejo de la abuela, y se rindió a los impulsos sexuales, las promesas de la bruja del mar. Renunció a su forma ágil y fluida y a su encanto melódico, su cola y su voz, a cambio de un sueño de madurez ilusorio, prematuro y finalmente destructivo. La historia se aproxima a su conclusión y la desilusionada heroína reflexiona tristemente sobre su destino. De pronto, sus hermanas surgen del agua con sus cabellos notablemente cortos. Le dicen a Sirenita que han hecho un trato con la bruja del mar para salvarle la vida. Sus cabellos a cambio de un cuchillo. Si hunde el cuchillo en el corazón del príncipe, sus piernas se cerrarán y se convertirán de nuevo en una cola de pez, y ella podrá pasar el resto de su vida como una sirena. De otro modo, se deshará en la espuma y morirá. Sirenita tomó el cuchillo y levantó la cortina escarlata de la carpa. Vio al príncipe y a su hermosa novia, cuya cabeza reposaba plácidamente sobre el pecho del príncipe. Se inclinó y besó la frente del príncipe. Entonces contempló el afilado cuchillo y dirigió de nuevo sus ojos hacia el príncipe, quien pronunciaba en sueños el nombre de su novia. Sus dedos apretaron instintivamente el cuchillo, pero en el último momento lo lanzó a las olas. El cuchillo despidió unos destellos rojos al caer, como si unas gotas de sangre borbotearan en el agua. Sirenita dirigió al príncipe una última mirada agonizante y luego saltó por la borda y sintió que su cuerpo se disolvía en la espuma. Sirenita perdona la vida al príncipe y al hacerlo entrega su vida. ¿Qué está mal en este cuadro? La historia de Andersen se desvía notoriamente de la fórmula habitual de los cuentos de hadas. La heroína no solo soporta la pérdida de su lengua y una dolorosa y reductora metamorfosis de su cuerpo, sino que pierde al príncipe. Su deseo de unión sexual con el hombre de sus sueños se disuelve, como ella misma, en la espuma de las olas. Sin embargo, hay una recompensa parcial. Poco después de flotar en las aguas, es rescatada por unos espíritus etéreos, las hijas del aire, que la sacan fuera del agua y le dicen que por haber sufrido y haberse sacrificado, un alma inmortal aún puede ser suya. Tú, pobre sirenita, has sufrido y resistido, y te has erigido en espíritu aéreo, y ahora, por tus buenas obras, puedes conseguir un alma inmortal y entrar en el paraíso. Si bien este noble final compensa de algún modo el deprimente tono general de la historia, es una desviación radical del final tradicional en un cuento de hadas en el que la bruja muere, la doncella consigue al príncipe y todo el mundo vive feliz a partir de entonces. En un genuino cuento de hadas, la bruja como encarnación que es de los deseos prohibidos de la heroína es destruida. Esto es exactamente lo que sucede en la adaptación de Disney, en la cual la naturaleza sexual de la bruja del mar es claramente un componente principal. En La Sirenita de Disney, la bruja del mar, llamada Úrsula, resuma sexualidad por los poros, pechos enormes que amenazan con desbordar la pantalla, ojos lascivos que asoman por debajo de arqueadas cejas, labios sensuales que prometen placer,
incubo sobresexuado dispuesto a conquistar el mundo. Úrsula casi le dice a Ariel, la sirenita, que se desnude y utilice sus tretas femeninas para seducir al príncipe. Marina Warner, autora de From the Beast to the Blonde, capta magistralmente la esencia de Úrsula en el párrafo siguiente. La bruja del mar expresa el lado sombrío del deseo, la lujuria rampante, pulpo ondulante y obeso, con la cara depravada de una reina de cantina de Toulouse-Lautrec y el torso y los tentáculos revestidos de terciopelo negro. Es una reina de la noche de viñeta ávida y desenfrenada, lo que el poeta inglés Ted Hughes llamaría un útero suelto. Si los impulsos lujuriosos de Ariel deben ser vencidos, hay que destruir a este útero desbocado y todo lo que representa. Es una tarea formidable porque la bruja está decidida a destruir a la heroína. Primero trata de ahogar a Ariel y al príncipe durante una borrasca. Cuando fracasa hace que caigan rayos sobre el barco del príncipe, obligándolo a girar sin control. Pero el príncipe se apodera del timón, dirige el barco contra la bruja del mar y la impala con la punta del bopré. La malvada criatura se hunde hacia el fondo del mar y su muerte señala la destrucción de la sexualidad desenfrenada. Al final de la película, Sirenita no solo recupera la voz, también consigue a su hombre. Un purista podría argumentar que la modificación del cuento de Andersen corrompe la historia, porque diluye el mensaje espiritual de abnegación que el autor quiso transmitir. Pero los cuentos de hadas son producto de su tiempo y adquieren constantemente nuevas formas. Ya vimos que Perrault cambió la Bella Durmiente de Basile y a su vez los hermanos Grimm cambiaron la de Perrault. Puede ser que la versión de La Sirenita hecha por los estudios Disney sea la siguiente etapa en la evolución de los cuentos de hadas. Aunque los primeros trabajos de Disney alteraron historias seculares para ajustarlas a su visión de lo que debería ser un cuento de hadas, las actuales convenciones sociales sobre el sexo y la violencia quizá pueden acercar los cuentos de hadas a lo que fueron originariamente.